bienvenidos a Cristianismo Profundo, nuestro espacio, su espacio en el que hemos dispuesto nuestras vidas, hemos dispuesto el tiempo también para estudiar acerca de la palabra de Dios. Hemos tenido buenos estudios, buenos temas que hemos empezado desgraciadamente desde la pandemia, pero que el Señor ha ido fortaleciendo este espacio, gracias a Dios. Desgraciadamente por la pandemia. Por la pandemia. Sí, por eso. Entonces, qué bueno que el Señor abrió los medios y puso los medios para que pudiéramos tener este espacio, y miren, ha resultado. Ahí, por favor, denle compartir, suscríbanse a nuestro canal, aconséjele o dígale a otras personas acerca de este canal. Sabemos que los mensajes que platicamos aquí son para edificación del cuerpo de Cristo, no son simple y egoístamente para la Iglesia Metodista Libre. Entonces, si usted es de otra iglesia y nos está mirando, bienvenido a nuestro espacio. Bienvenidos. Esperamos ahí que le dé like, y como hemos recomendado siempre, si tiene algún comentario, alguna pregunta, es libre de hacerlo. Ahí al final aparecen unos números de teléfono, un correo electrónico. En el mismo canal usted puede hacer comentarios si quiere. Entonces tendremos la disposición y trataremos de dar respuestas bíblicas a las preguntas que usted nos genere. Y en esta tarde pues vamos a continuar con esta lección de este tema que hemos empezado ya hace varios meses, del pecado, al servicio y a la vida eterna. Y en esta tarde le vamos a pedir al pastor Giovanni que nos dirija en una oración para seguir con este subtema que sigue. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, por tener la bendición de poder acercarnos a tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por esta increíble bendición, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea bendiciéndonos, Señor, con inteligencia y sabiduría, Padre, para entender tu palabra, los preceptos, conceptos, lo que quieras enseñarnos, Señor, en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Ayúdanos, Señor, a guardarlo, a atesorarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que no podamos ser indiferentes y lo apliquemos en nuestro diario vivir. Bendice a cada una de las personas que se dispone a ver este video, Señor. Sé tú bendiciendo su vida a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué alegría, como dicen estos muchachos, qué bendición poder estar con ustedes esta tarde, noche, o a la hora que usted nos esté viendo. Es una bendición. Y estamos aquí todavía, hermanos, viendo, cómo el Señor nos da herramientas para el servicio. Sí. Aún no entramos al servicio plenamente, nos faltan 2 lecciones más en esta línea. Y pensaba, hermanos, mientras repasaba la lección durante el día y días pasados, que debemos quitar de nuestra vida, especialmente en la vida cristiana, en el área espiritual, las cosas que consideramos obvias. ¿Cómo ves eso? ¿A qué se refiere con...? Porque como cristianos, hermanos, decimos o pensamos que es obvio que todos los cristianos leemos la Biblia. Oh. Es obvio que todos los cristianos pasamos tiempo en oración y en las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la vida real, hermanos, cuando platicamos nos damos cuenta de personas que tienen tiempo en los templos evangélicos, a quienes la Biblia, la palabra de Dios y la comunión con Dios no es un estilo de vida, no es una manera regular de vivir. Por esa razón, hermanos, es que estamos insistiendo con estas herramientas que el Señor nos da para poder entrar al servicio y ser eficientes en el servicio del Señor, ¿verdad? Y estamos hablando enfáticamente, hermanos, de la palabra de Dios. Y algo que debe haber en nosotros, que aprendemos de los personajes de las Escrituras, es que debemos nosotros procurar, o que el Espíritu Santo provoque en nosotros hambre espiritual. Hambre de la palabra, hambre de estar en comunión con Dios y responder a ese apetito de las cosas de Dios. Amén. ¿Verdad? Si alguien, hermanos, es privado de comer o de beber líquidos por un periodo largo de tiempo,
Sin duda alguna que su cuerpo eventualmente morirá, puesto que también se puede debilitar por eso. Bueno, existe un paralelo espiritual a esta verdad. La palabra de Dios, hermanos, sin duda alguna, es nuestro alimento espiritual. Tan cierto como que nosotros morimos físicamente sin agua y sin comida, es que morimos espiritualmente sin la palabra de Dios. Así es. Por eso, decía hace un momento, debemos quitar la obviedad, porque cierto es que físicamente podemos detectar el hambre y físicamente sentimos los estragos de la falta de alimento y de la falta de líquido. Lo sentimos en nuestro cuerpo inmediatamente. Pero tristemente, hermanos, muchas veces no detectamos esos efectos en la vida espiritual, o estamos tan ocupados en los afanes del diario vivir que no le ponemos atención a nuestra alma y a nuestro espíritu, quienes nos están reclamando este tiempo de intimidad con Dios. Y obviamente, hermanos, obviamente, y ese es el problema con el grueso del cristianismo, no estamos listos para servir al Señor. Sería como el soldado que va a la guerra sin fusil, y no seríamos útiles en la obra de Dios. Y tal vez, amados hermanos, no estamos siendo lo útiles que podríamos y que deberíamos de ser en la obra de Dios, por no poner atención a ese aspecto tan importante que es el hambre espiritual, o el deseo de la palabra y de estar en comunión con Dios. En torno a esto, hambre por las cosas espirituales, hambre espiritual, es que estaremos charlando en este momento. ¿Ok? Vamos adelante. Bueno, la pregunta con la que vamos a empezar en esta tarde, hermanos, dice: ¿cuál era el deseo más grande de David? Y la respuesta la encontramos en referencia al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 81, que dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Cuál era el deseo más grande de David? Pues obviamente vemos aquí que el interés de meditar y de estudiar la palabra del Señor, ¿no? Incluso también el famoso pasaje que incluso cantamos, ¿no? Mejor es un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de él, de los atrios del Señor. A David anhelaba estar tanto en la casa del Señor como meditar en la palabra del Señor. Y es tal el grado que tenía de hambre David de estudiar la palabra del Señor, que nos da un ejemplo de que así debería de ser. Y ahorita que mencionaba el pastor Moy en la introducción, me acordé de uno de mis sobrinos, que en una noche que se quedó aquí en la casa, se me hizo muy chistoso, ¿no? Porque estaba en la cama ya para dormir, y me dice: tío, me duele el estómago. Y yo pues dentro de mí dije: sí, pues todo lo que comes, ¿no? Y no, me dice: no, me duele de hambre. Y ya después de un ratito pues escuchamos ahí en la alacena, estaba comiendo galletas por el hambre, el dolor que sentía. Y eso me llevó a centrarme en esto, ¿no? Muchas veces cuando tenemos hambre física hacemos hasta lo imposible por calmarla, sea una galleta, sea encontrarnos una fruta, comprarnos un yogur, lo que sea, por calmarla. ¿Cómo calmamos el hambre que tenemos de la palabra de Dios? Simplemente leyendo y estudiando la palabra de Dios. Si no tenemos esa hambre, entonces hay un foco de alerta. Como dice el pastor, si no tenemos el deseo, el dolor de sentir: ay, quiero leer, quiero meditar en la palabra del Señor, entonces hay un foco de alerta ahí. Debe haber un foco de alerta. Sí, y incluso podemos encontrar en la misma palabra de Dios un mandamiento del Señor donde dice: desear como niños la leche espiritual no adulterada, ¿no? Nos da un mandamiento acerca de tener este deseo, este anhelo de crecer en la palabra del Señor. Y hay un dicho popular que decimos constantemente como mexicanos, que a todo se acostumbra uno, menos a no comer, ¿no? Desgraciadamente, hermanos, en lo espiritual, creo que sí hay gente que se acostumbra a no alimentarse. Y como bien ilustraba el pastor, es como un soldado que va a la guerra sin fusil, que aparte de ser inútil, pues un soldado que va a una guerra sin armas, pues
prácticamente va a una muerte segura, ¿no? Exacto. Entonces, hermanos, es importante, es de vital importancia hacerle caso al mandamiento del Señor y desear como niños la palabra de Dios. Y es precisamente lo que expresa el salmista, hermanos, en todo este Salmo 119, que lo estaremos citando en nuestra conversación esta noche, comenzando con el final del versículo 81, mas espero en tu palabra. El salmista, hermanos, expresa con estas palabras su gran afecto por la palabra de Dios. Así es. Y así debe ser, hermanos, en la vida de cada persona, de cada hijo de Dios y cada persona que desea tener comunión con ese Dios todopoderoso. La siguiente pregunta que tenemos aquí es ¿cómo describieron los hijos de Coré la condición de sus almas? La respuesta la podemos encontrar, hermanos, en el Salmo 42, versículos 1 y 2, que dicen: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues una vez más, ¿no? Estos salmos se les alegoriza con algo que es como una necesidad vital. Hablábamos de que es como el alimento, y en este caso lo equipara como algo que puede apagar nuestra sed. Y el salmista expresa así aquí su desespero por la palabra de Dios. Habla de la increíble necesidad que tenemos de la palabra de Dios, y es precisamente en momentos difíciles donde podemos echar mano de la palabra de Dios, que puede calmar de alguna manera nuestra alma inquieta, ¿no? Pero qué interesante, Amoy, es cómo lo expresa aquí el salmista de los hijos de Coré, ¿no? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Y como hemos venido diciendo, ¿no? Qué triste es que como cristianos podemos pasar, pues a lo mejor un día, 2 días, se nos pasa, estamos ocupados, etc. Pero ya pasar 3, 4 días, una semana, más tiempo, y no tener este grito, como decíamos hace un momento, es preocupante. Sí. Y el salmista aquí, hermanos, cuando dice, así clama por ti, oh Dios, está haciendo un símil tomado de la naturaleza, como en alguna ocasión lo mencionó el profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 20, que dice: las bestias del campo clamarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Esto lo dijo el profeta Joel. Y el salmista está haciendo ese símil aquí, donde está expresando una grave sequía espiritual. Y entonces, hermanos, cierto es, y no espiritualizamos todas las cosas, cierto es que en ocasiones el ajetreo de la vida es real en este tiempo. Y no se diga, hermanos, la gente que vive en una ciudad, Sí. donde los tiempos de traslado son de mucho tiempo, horas tal vez, donde múltiples ocupaciones, y si a eso le sumamos, hermano, el descuido y el no poner atención a nuestro ser interior, que de alguna manera, hermanos, todo ser humano que ha tenido comunión con Dios llega a sentir esta necesidad. No hacer caso a esta necesidad, hermanos, sin duda alguna está expuesto a la muerte espiritual. Sí. Y sin duda alguna también, hermanos, esto también traerá consecuencias terribles para la eternidad. Entonces, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y nosotros podemos decirlo de esa manera también, porque nuestro Dios es vivo. Sí. ¿Verdad? Y listo, hermanos, dispuesto para escucharnos o para hablarnos a través de su palabra. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál era la actitud del salmista hacia la presencia de Dios? Bueno, encontramos la respuesta ahí mismo en los Salmos, en el capítulo 84, versículos 1 al 2 y versículo 10. El versículo 1 y 2 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El versículo 10 dice: pues mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pues lo mencionábamos hace rato, ¿no? ¿Cuál era la actitud del salmista? Pues anhelaba estar en la presencia de Dios, y sabemos que cuando tenemos un tiempo íntimo con el Señor, se presenta este deseo, ese anhelo, ¿no? Que a veces estamos en el tiempo íntimo y no nos queremos despegar de ahí, ¿no? Queremos seguir ahí, estar ahí de rodillas, orando, leyendo, meditando, clamando a Dios, a veces simplemente en silencio, cantando, no sé, y no queremos despegarnos de ese tiempo. Entonces, yo pienso que en alguna ocasión usted también lo ha experimentado, ese sentir que dice usted mismo, ¿no? Ay, me sentí muy bonito el tiempo que tuve con el Señor. Pues sígalo experimentando, que sea esta actitud como la del rey David, ¿no? Cuán amables son tus moradas. Y obviamente cuando dice aquí, mejor es un día en tus atrios, pues tenemos la oportunidad de asistir a una iglesia. Tiene usted la oportunidad de asistir a una iglesia los domingos donde se congrega con más hermanos, donde se alimenta de la palabra de Dios, donde se goza con el Señor, donde alaba al Señor. Entonces, que ese sea su anhelo de decir: Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería mejor estar ahí en la iglesia que estar lejos de ella, ¿no? Que estar fuera de ella. Entonces, que ese sea nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿no? Nuestra actitud, de anhelar la presencia del Señor. Lo cierto es que creo no podemos o no amamos a alguien a quien no conocemos, ¿no? Uh-huh. Y hablo de un amor real, no un amor de esos platónico o fugaz, no sé. Un amor genuino, real, verdadero, duradero. Realmente amamos a quien conocemos de verdad. Y desgraciadamente hay muchas personas que no conocen verdaderamente a Dios y por consecuencia no lo aman y no aman el pasar tiempo en la palabra de Dios, el pasar, como decía el pastor Moy, ese tiempo de intimidad, buscando su presencia, en obediencia, viniendo a la iglesia, congregándose con los hermanos. Es consecuencia realmente de no conocer a Dios, de no conocer sus cualidades, sus atributos, lo bueno que es, lo misericordioso, pero también lo justo y lo justo, y que también es un Dios que no es indiferente al pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el conocerlo es importante para amarlo y para tener una buena actitud, como decía aquí el salmista, delante de la presencia de Dios. El pastor John MacArthur, hermanos, comentando estos salmos, del versículo 2, cuando dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor, y luego dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista se siente consumido, hermanos, según el pastor MacArthur, se siente consumido por feliz pero intenso deseo de adorar a Dios en el templo. Y luego, cuando leemos en el versículo 10, un día a las puertas del templo, o solo estando cerca, sino dentro, dice el salmista, era mejor que 1000 días de comunión con los malvados. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Era, según, hermanos, la pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo describen
¿Cuál era la actitud del salmista hacia la presencia de Dios? Y no quiero sonar yo muy religioso, aunque a lo mejor a veces sí lo sueno, ¿no? Pero pues más de 40 años en el camino de Dios me han hecho así. Pero muchas personas a mí me han preguntado. Una ocasión una hermana de la iglesia muy sinceramente me decía: pastor, dice, ¿usted ha faltado algún domingo a la iglesia? Y yo me puse a hacer cuentas y le dije: hermana, creo que en todo el tiempo que tengo caminando con el Señor puedo contar con una mano los domingos que yo he faltado para estar en la iglesia. Y le digo, incluso aún cuando salgo de aquí de mi territorio y estoy en otro lugar, por cualquier razón que esté yo viajando, voy a llegar a algún lugar si es domingo y voy a buscar una iglesia para alabar al Señor con el pueblo de Dios. Es parte de mí. No estoy diciendo que me va a pasar algo si no lo hago, pero es algo que está en mí. Yo recuerdo cuando tenemos oportunidad de viajar de vacaciones con la familia, cuando estaban chicos los muchachos, normalmente, gracias a Dios, siempre he sido muy amiguero. Tengo muchos pastores amigos en toda la república, por decirlo de alguna manera. Y en el lugar donde yo llegara, yo sabía que estaba ahí un pastor amigo mío, y normalmente llegaba a la iglesia y hacía lazos de amistad con los hermanos, y después ya estaba yo predicando ahí, pero siempre he procurado estar el domingo en la casa de Dios, casi siempre. Entonces, sí sé lo que el pastor John MacArthur expresa aquí. Es mejor estar por lo menos cerca de las puertas del templo un día que muchos días con los malvados. Sí. No concibo, hermanos, honestamente, y lo digo con respeto y con cariño, la idea de personas que, sabiendo que a lo que nosotros le llamamos el día del Señor, el domingo, por decirlo así, digan: no, prefiero estar con mis amigos, o no tengo ganas de ir a la iglesia, o no quiero ir a la iglesia, que para muchos, tristemente, hermanos, es tan común. Sabemos la razón, lo explicaba muy bien el pastor yo hace rato. Creo que no han conocido íntimamente al Dios bueno, porque el apóstol Pablo también dice que el que ha degustado de la benignidad del Señor, ¿cómo no va a querer estar con ese Dios bueno? ¿Verdad? Entonces, sí debemos expresar este anhelo de estar en la casa de Dios y llevarlo a cabo. Este es el resultado, hermanos, de tener hambre por Dios, hambre espiritual, hambre por las cosas de Dios. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: ¿qué dijo David acerca de la palabra del Señor y la importancia en su vida? Bueno, vamos a leer 3 versículos del Salmo 119. ¿Les parece si leemos uno y uno? Sí. Pues no, pero bueno. Versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el versículo 127 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Y algo que hablábamos o habíamos ya tratado en alguna ocasión es que el hecho de sentir la necesidad de aprender, de leer la palabra de Dios y de estudiarla, es un indicio inequívoco, pastor, de alguien que realmente le ha entregado su vida a Cristo, quiere conocer realmente a Dios y se esmera y se esfuerza por conocerlo, ¿no? Las comparaciones que hacen estos versículos son increíbles. Digamos, se fue a gol con estas comparaciones. Sí. Porque hablando de metales preciosos y además de mucho valor, ¿qué más que el oro y la plata? Ajá. Hablando de algo agradable al paladar, dulce, algo que uno saborea, qué mejor que la miel, Sí. ¿verdad? Y lo ratifica en el 127 que leyó Moy. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Entonces, digamos, podríamos decir, hermano, que el salmista fue muy religioso cuando decía:
prefiero tu palabra que el oro y la plata. O amo tus mandamientos, o dónde estoy, no. Me son más dulces tus palabras a mi paladar más que la miel a mi boca. O deseo tus mandamientos más que el oro muy puro. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que el salmista conocía a ese Dios, al Señor de la palabra, y por eso expresa la importancia precisamente de la palabra de Dios en su vida. Sí, algo que a mí me gustaría mencionar aquí a manera de alerta, hermanos, no estamos en un país, por decirlo así, donde hay persecución. Hay países donde ni siquiera pueden tener una Biblia, donde se tienen que pasar las hojitas para leer los versículos de cierto capítulo, y no estamos en un lugar así, donde podemos disfrutar de sentarnos en una banca en un parque y leer y meditar la palabra de Dios, donde podemos traer nuestra Biblia abiertamente a la iglesia y sin que nadie nos persiga, ni nos amenacen, ni nos insulten. Bueno, nos insultan, sí, ¿verdad? Pero que no haya persecución. Entonces, no me refiero a tomarle valor al libro, sino a tenerle el valor a la palabra de Dios, que es lo que podemos hacer. Lamentablemente o a favor de nosotros, la tecnología está muy avanzada, ya podemos tener la Biblia en el celular, sí, pero no hay como tener el libro y que se escuchen las hojitas, tener tu marcador, un lápiz, una libreta donde tú puedes hacer anotaciones, preguntas, dudas, llegues a tu casa y te pongas a estudiar. Eso se trata de alimentarse de la palabra de Dios, de esa hambre que tú dices, lees una palabra y ay, nunca había leído esta palabra, me queda la duda, llegar a tu casa, investigarla, hablarle al pastor, oiga, leí esto, nunca lo había leído, ¿qué significa? A eso me refiero yo con tenerle el valor a la palabra, ¿no? No estamos en un tiempo en el que ya no podemos tener un libro. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos más de una Biblia. El pastor se pasa porque tiene como 17, 18 Biblias. Entonces, si usted quiere una, acérquese al pastor. No, bueno, sí, tengo para darle mensajitos. Sí. Entonces, agárrele esa pasión, ese amor a la palabra de Dios, de tal manera, como decíamos al principio, que sienta ese dolor de no poder leerla o meditarla un día, pasar un día sin leer la palabra de Dios, ¿no? Y precisamente hace unas semanas recordábamos el tiempo de la Edad Media, el tiempo de la Reforma, donde vivían de una manera tan deplorable, porque desgraciadamente no tenían acceso a la palabra de Dios. Eran solamente unos cuantos los que tenían acceso, porque estaba nada más en latín, si no me equivoco. Y vivían de una manera muy deplorable a consecuencia de eso, ¿no? Y nosotros estamos viviendo en un tiempo también muy deplorable, muy triste, pero tenemos acceso a la palabra de Dios. No tenemos excusa, no tenemos no tenemos ninguna excusa para excusarnos de esto. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la guía de la palabra de Dios y desgraciadamente no echamos mano de eso, ¿no? Es como si estuviéramos muriéndonos de sed y teniendo el vaso de agua. Es definitivo. Definitivamente no. Así es. Sí, Dios nos ayude, hermanos, y que provoque en nosotros hambre por su palabra. La siguiente pregunta dice: describa el hambre de Job por la palabra de Dios. Y dice Job, capítulo 23, versículo 12: del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Anhelaba más Job pasar tiempo en la palabra de Dios que incluso comer, ¿no? Alimento físico. Entonces, el que se hace también nuestro sentir, ¿no? De tal manera que a veces menciona al pastor y nos aconseja, ¿no? En la mañana es muy buen tiempo para meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el día estás meditando en ella, estás repitiéndola, le estás pidiendo al Espíritu Santo que te hable a través de la palabra. Entonces estás en un momento de dificultad y viene la palabra y se recuerda y te trae calma, te trae paz, te trae alegría, te trae gozo. Entonces es bueno tener esa hambre como la que tenía Job de la palabra de Dios. No perdamos de vista, hermanos, que el libro de Job es muy interesante, pero tiene solamente 3 partes este libro. El primer capítulo y el segundo nos habla del testimonio de Dios que tiene de Job, y
cómo le viene la calamidad. Y el último capítulo, los últimos 2 capítulos, nos habla de la restauración de Job. Entonces, entre el capítulo 3 y el capítulo 41, hermanos, es un diálogo de Job y lo que se conoce como sus amigos molestosos. Y dentro de este diálogo, hermanos, está Job en la ruina física, anímica, emocional, económica y toda la mente, todo, ente. Todo lo que te viene en ente. Todo lo que te viene en ente. Entonces, en medio de esto está el capítulo 23, donde Job estaba todo lleno de lleno de roña, lleno de calamidad. Él en algún momento él dice, mi piel se pegaba a mis huesos. Los que antes me alababan en las puertas ahora se burlan de mí, etcétera, etcétera. Y entra en la escena, hermanos, en el capítulo 22, Elifaz temanita. Y le dijo un montón de cosas que le dice aquí. Y en el versículo 21 le recomienda a Job, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Y le sigue diciendo, pero entonces Job responde. O sea, hermanos, en medio de la calamidad donde estaba viviendo Job, dice, de los mandamientos de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En medio, hermanos, de una tremenda aflicción que estaba experimentando Job, y al consejo de uno de sus amigos que vino a visitarle y sufrir con él la pena que estaba llevando, dice, comienza diciendo el versículo 23:1, respondió Job y dijo, y comienza a soltar todo lo que dice aquí, ¿no? Sí. Entre las cuales cosas Job dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Hermanos, es increíble. Siempre que predicamos de Job, tenemos que decir que hay cosas increíbles en la vida de este hombre. Y una de ellas es esta, que él permaneció con la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Guardé las palabras de su boca aún más que mi comida. Entonces, describa el hambre de Job por la palabra de Dios, pues tenemos que decir, hermanos, que en medio de la aflicción, Job mantenía una perfecta y constante comunión con el Todopoderoso y Eterno Dios. Y leyendo este pasaje, se me viene a la mente las palabras también de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Y eso es donde refleja el hambre por las cosas de Dios. Bueno, la última pregunta que tenemos aquí de este subtema es, ¿qué dijo Jeremías acerca de la palabra de Dios? Y la respuesta la encontramos en Jeremías, capítulo 15, versículo 16, donde dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pues creo que este pasaje nos anima para todas aquellas personas que ven como la palabra de Dios como algo aburrido, o como algo sin sentido. Podemos ver aquí, hermanos, que la palabra de Dios no es algo que va a matar nuestro gozo, sino que es el motivo de nuestro gozo y alegría. Es por medio de la palabra de Dios que conocemos las promesas, las bendiciones y los mandamientos de Dios. Si algo perdió, hermanos, el pueblo de Dios en el tiempo de la cautividad, fue la comunión con su Dios a través de su palabra. Y fueron muchos años. Basta, hermanos, que le dé una leidita al libro de Esdras y Nehemías con mucha atención, donde usted se va a dar cuenta el gozo que ellos sintieron cuando volvieron a encontrar el libro de la ley del Señor, y Esdras leyendo, poniendo toda su atención y toda su
su capacidad para explicar la ley del Señor al pueblo de Dios. Entonces, el profeta Jeremías fue uno de los profetas de la cautividad, y él nos da esta expresión y esta enseñanza. Cuando él halló las palabras, dice: yo las comí, y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amados hermanos, sin duda alguna, el alejarnos de Dios, el descuidar nuestra vida espiritual, nos va a traer a cautiverio, nos va a traer a cautividad. Y parte de las consecuencias de la cautividad es el alejarnos de la palabra de Dios. Tristes consecuencias trae esto a nuestras vidas, y sin duda alguna nos vamos a sentir hasta miserables cuando volvamos a abrir la palabra de Dios y escuchemos al Señor hablándonos a través de su palabra. Así es que queremos animarle a cada uno de ustedes, amados hermanos, a no perder el apetito por las cosas espirituales. Estamos hablando ahorita enfáticamente de la palabra de Dios, pero las prácticas espirituales van más allá. Es nuestra comunión con Dios en la oración, es nuestra comunión con los hermanos, es el convivio con los hermanos, es el bendecir a los hermanos, es el ser bendecido por los hermanos, es estar en la iglesia, estar en la casa de Dios. Esto definitivamente es vida para nosotros y vida para todos los que nos rodean. Hay familias, hermanos, que viven en una situación tan deplorable por falta de comunión con Dios y por falta de comunión con el pueblo de Dios. Prefieren la amistad con los impíos que con el pueblo de Dios, y su condición, su situación definitivamente, hermanos, da mucho que desear, y es mucha la tristeza que esto trae a su vida, y definitivamente, hermanos, afecta a quienes les aman dentro del pueblo de Dios. Tengamos hambre por las cosas de Dios. ¿Algo más, yo? Hermanos, no dejen morir a su familia de hambre si tienen el alimento en su mesa. ¿Algo más? No. Vamos a orar, hermanos, esperando que haya aprendido algo de esta lección y que usted pueda encontrar la manera de darle una aplicación pronta y positiva para su diario vivir. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos una vez más, como cada semana, la bendición y la dicha de estar aquí con nuestros hermanos por este medio. Provoca en cada uno de nosotros, como hemos leído en tu palabra, y especialmente las experiencias del salmista y de Job, y el deseo o la reacción de Jeremías al devorar tu palabra. Señor, permite que esas enseñanzas penetren en lo profundo de nuestro corazón y nos ayudes, Dios Todopoderoso, a cambiar nuestros hábitos del diario vivir para tener una correcta y total comunión con el Todopoderoso y Eterno Dios. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a pasar tiempo en tu palabra, a pasar tiempo en la iglesia, a pasar tiempo con nuestros hermanos, pero sobre todo a no descuidar un tiempo de calidad estando cada día en tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso, por el recuerdo y la reflexión de tu palabra en este momento. Sea tu bendición, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos que nos están oyendo, sobre cada familia representada aquí en nuestros oyentes, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Aleluya. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi